día de hoy, mi enseñanza la he titulado Cuando Dios interrumpe nuestra historia. Estaré tratando 3 historias muy importantes, muy hermosas que usted puede leer en el libro de los Hechos igualmente. Así que la primera historia la encontramos en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 19. No lo vamos a leer, pero yo quiero que usted lo tome en mente y lo escriba en sus notas para que cuando vaya a su casa usted pueda leer esta historia. Yo te animo para que cuando tú vayas a tu casa leas el libro de Hechos. Será impresionante toda la historia de cómo Dios se manifestó en hechos poderosos que transformaron las vidas de las personas que fueron expuestas a ello. Así que esa es la primera escritura que vamos a estar leyendo. Y tengo el pensamiento central como siempre lo he hecho. Y el pensamiento central es lo siguiente: los hechos de Dios, las acciones de Dios no son simplemente acontecimientos extraordinarios que nos asombren, sino son intervenciones divinas que cambian nuestra perspectiva, fortalecen nuestra fe y nos impulsan a seguir confiando en Él, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. Cuando Dios se manifiesta, nuestra vida, nuestros pensamientos son transformados y tenemos una perspectiva diferente y distinta porque hemos tenido un encuentro y una intervención divina en nuestras vidas. Y uno de mis deseos como pastor, uno de mis deseos como siervo del Señor Jesucristo, ver generaciones nuevas. Mi deseo y mi anhelo es que cada uno de nosotros, desde el niño más pequeño, la niña más pequeña, el hombre, la mujer más adulta, podamos experimentar intervenciones divinas en nuestro diario vivir. Que sea una realidad en nuestra vida, que no sea algo religioso y tradicional que se nos ha enseñado, sino que sea una vivencia en la cual nosotros caminamos día a día. ¿Cuántos les gustaría ver manifestación de Dios en su vida? Cuando estás en esos momentos difíciles que no sabes qué hacer, cuando tú no tienes la solución y que de repente tú puedas sentir y percibir en tu espíritu que una presencia sobrenatural, poderosa, está interviniendo en las personas y aún en el ambiente y todo se ha cambiado. Una intervención divina. Y gloria a Dios porque esa intervención divina, hace 2000 años Dios lo hizo a través de la persona de Cristo Jesús. Naciendo, encarnando, vino y se introdujo en la historia de la humanidad, físicamente hablando. Pero el Señor siempre ha estado trabajando desde antes de que todo fuese creado. Él es y Él es. Para Él no hay futuro, para Él no hay pasado, Él es el que es y siempre será. Así que damos gracias a Dios por estas intervenciones. Como introducción quiero recordar a cada uno de nosotros que sin duda nosotros hemos experimentado o podremos recordar algún acontecimiento que cambió tu vida. Un nacimiento, un diagnóstico médico, una llamada telefónica, un accidente, un ascenso en su trabajo, en su compañía, y también una pérdida de un ser querido. Hay historias, hay acontecimientos que jamás olvidaremos. Hay acontecimientos que han marcado un antes y un después. Pero la pregunta retórica el día de hoy para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿qué sucede cuando Dios interrumpe tus planes? Todos nosotros tenemos planes. Y a nosotros no nos gusta que nos interrumpan nuestros planes. Como esposos tenemos nuestros planes, pero a veces nuestras esposas dicen, ¿y ya pensaste en esto? ¿Ya hiciste los cálculos? Y como que
a nadie nos gusta que nuestros planes sean interrumpidos. Todos nosotros tenemos nuestros planes. La pregunta retórica es, ¿qué sucede cuando Dios interrumpe nuestros planes? Hoy veremos, como dije al principio, 3 personas, 3 acontecimientos que experimentaron un hecho de Dios que transformó completamente sus vidas y sus historias. Primero, el primer acontecimiento, el primer personaje lo encontramos en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 19, y es la historia de Saulo. Vaya a la casa y léala, si usted no la conoce. Pero la Biblia nos habla de la vida de Saulo y nos dice en su contexto histórico que Saulo era un fariseo, en otras palabras, era una persona religiosa, tradicional, que había sido educado bajo el maestro más eminente en el tiempo de Saulo. Era uno de los hombres más preparados del judaísmo. Creía sinceramente, escuche bien, que perseguir y matar a los cristianos era servir y agradar a Dios. Eso es lo que él pensaba. Tenía su religión, tenía su propio conocimiento de Dios, tenía una posición en el Sanedrín, pero estaba completamente equivocado. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en esa misma situación como Saulo. Pensamos que tenemos toda la razón. Creemos y tratamos de convencernos a nosotros que nosotros estamos correctos. Saulo se encontraba de esa manera. Pero, esto es lo interesante en esta hermosa historia, mientras viajaba hacia Damasco para cumplir aparentemente la voluntad de Dios, ir por los cristianos, sacarlos de la ciudad, encerrarlos, encarcelarlos, prisionarlos, él tuvo un encuentro inesperado. Mientras viajaba hacia Damasco, ocurrió algo inesperado. Esto es lo hermoso. Saulo se dirigía a este lugar, hacia Damasco. Pero lo inesperado es de que Jesús viene a su encuentro. ¿Cuánto puedes decir gracias, Señor? Porque aún en medio de tu ignorancia, de tu impotencia, aún en tu propio conocimiento y sabiduría, tú crees que estás actuando bien, pero Dios lo sabe todo, conoce nuestro corazón, escudriña nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos y aún así Él decide salir a nuestro encuentro. Gracias, Señor, por ello. Aun cuando nuestro corazón y nuestra carne tiene la tendencia a ofender a Dios, Él viene a nuestro encuentro a ofrecernos perdón y salvación a cada uno de nosotros. Hechos 9, 3 al 5, la narrativa bíblica dice que cuando él iba en el camino, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En cuestión de segundos todo le cambió la vida a Saulo. Le cambió su destino, le cambió su propósito, le cambió su identidad, le cambió su futuro. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir, Señor, ve a mi encuentro? Señor, ve a mi encuentro. ¿Puedes cambiar mi destino? ¿Puedes cambiar mi propósito? ¿Puedes cambiar tú mi identidad? ¿Puedes cambiar mi futuro, Señor? Oh, yo estoy tratando de solucionar mis problemas a mis habilidades y a mi conocimiento. ¿Por qué no le dices el día de hoy, Señor, ven a mi encuentro y cambia totalmente mi situación? Saulo no lo esperaba, pero Jesús ya había preparado ese momento. Gracias a Dios por esos momentos que Él ya ha preparado para tener una intervención divina con Él y que Él sea dado a conocer a nuestras vidas. Saulo no encontró lo que él buscaba. Él pensaba que iba a encontrar cristianos, los iba a tomar y los iba a llevar a la cárcel. Pero lo interesante es que él lo único que encontró a un Cristo vivo, resucitado, poderoso, que estaba dispuesto a cambiar totalmente la vida, el destino y el futuro de Saulo. Gloria a Dios por ese poder transformador. Y mi deseo es de que cada uno de nosotros aquí presentes podamos tener esta experiencia.
¿Qué fue lo que transformó a Saulo? No fue la religión, no fue la tradición, no fue tanto el conocimiento de Dios, sino fue el conocer totalmente a Dios, tener un encuentro con Él. ¿Cómo puedes conocer tú a Jesús? Escudriñando la Escritura, meditando en ella y dejando que esta Escritura sea una realidad sobre nuestras vidas. Saulo conocía todo lo del Torá, todo lo que tenía que ver con la historia antigua del pueblo de Israel, pero aún así le hacía falta conocer a Dios. Conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Conocía de Jesús, pero no conocía a Jesús. Muchas personas el día de hoy se encuentran en la misma situación. Conocen de Jesús, pero no lo conocen a Él. El día de hoy te invitamos, si tú eres una de esas personas, que puedas conocerlo a Él. Fue el encuentro personal con Jesús. Después de ese momento, Saulo jamás volvió a ser el mismo. No podemos decir que yo he tenido un encuentro con Jesucristo y no haber una transformación en nosotros. No podemos decir, mis amados hermanos, no es congruente decir que yo soy hijo de Dios y no haber una transformación en nosotros, una transformación de nosotros, de cómo hablamos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos. Si tú dices ser hijo de Dios, tiene que haber una manifestación por las obras que tú haces. Tú no puedes decir yo soy hijo de Dios y hacer obras que no agradan a Dios. Saulo, a través de este encuentro, se volvió diferente, no volvió a ser el mismo. El perseguidor se convirtió en misionero. El orgulloso de su religión y tradición se convirtió en un siervo humilde, que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él dijo, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy el Cristo, a Jesús el que tú persigues. Y después de esa arrogancia que él tenía, su exclamación fue y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es lo tremendo con nosotros. Nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestra situación, en nuestra adversidad, para beneficio propio de nosotros, pero no es así. Dios quiere manifestarse en medio de toda adversidad de nuestra vida, pero también Él espera una exclamación de parte de nosotros, decir, Daddy, what do you want me to do? Padre mío, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu deseo a mi vida en esta necesidad? No meramente cambiar nuestro destino por sí mismo, sino cambiar nuestro destino porque hay un propósito para ello. ¿Por qué quieres que Dios cambie tu situación el día de hoy? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué quieres que Dios cambie esa situación, esa adversidad en tu vida? ¿Hay un propósito divino y eterno? ¿Dónde Dios se ve en todo este deseo que tú tienes de un cambio en tu vida? El perseguidor se convirtió en un misionero. E históricamente, cuando usted vaya a leer, muchos se confundieron, decían, oye, ¿este no es Saulo que iba y pedía cartas a los sacerdotes para ir a encarcelar y matar a los cristianos? Y ahora él mismo predica el evangelio que antes perseguía. Después de ser un perseguidor, ahora él se convierte en un proclamador. No podemos decir, amados hermanos, tener un encuentro con Jesucristo y no darlo a conocer a Él. No podemos nosotros decir como familia espiritual, como creyentes, hijos de Dios, tener un encuentro con Jesucristo, no simplemente cambiar nuestra vida, sino también que Él se ha dado a conocer. Saulo tuvo ese encuentro con Jesucristo. Después de ese cambio que hubo en él, ese cambio lo llevó a proclamar las buenas nuevas de salvación. No necesitas mucho estudio teológico. No necesitas 10 cursos de evangelización para hablar de Cristo. Lo único que tú necesitas es tener esas intervenciones divinas diarias en tu vida. Que para cuando haya la oportunidad de personas, en ciertas circunstancias tú puedes decir, esta situación que tú estás viviendo me recuerda a una situación en la cual yo pasé.
Y me recuerdo que en esos momentos, si usted empieza a hablar de su experiencia, empieza a hablar del Salvador, empieza a hablar cómo Él se manifestó y lo lleva al plan de salvación. Si no te gustaría que Él fuese parte de tu historia, que Él interviniera en esta situación. Pero lo necesario es, y la diferencia es, de que yo lo he conocido como mi Salvador y como mi Padre, mi sustentador y mi proveedor y mi sanador. No necesitas tener 10 cursos de discipulado para poder compartir del amor de Cristo. Ay, pastor, es que yo no sé qué decir. No te preocupes. Si el Espíritu Santo habita en ti, Él te va a dar las palabras y te va a dar la autoridad para poder hacerlo. Hay cambios, pero estos cambios igualmente se manifiestan a través de nuestras acciones. El orgulloso se convirtió en el siervo, como dije al principio. El enemigo de la iglesia se convirtió en uno de los mayores impulsores del evangelio en el mundo antiguo. Toda Asia Menor se llenó del evangelio por este hombre. Aplicación el día de hoy de la vida de Saulo. Muchos creen que su pasado define su futuro. Y eso lo hemos meditado mucho. Pero Dios puede cambiar y contemplar. Y completamente puede cambiar la dirección de tu vida. No importa, mis amados hermanos, mis amados oyentes, qué tan lejos nosotros nos encontremos el día de hoy. Nadie está demasiado lejos para ser abrazado por la gracia de nuestro Dios. Por más equivocado que tú te encuentres el día de hoy, no hay lugar y posición que la gracia de Dios no te pueda alcanzar. Y lo podemos experimentar en la vida de Saulo. Experiencia número 2, Pedro, cuando Dios transforma tu fracaso en propósito. En Saulo nosotros podemos ver cuando Dios interrumpe tu historia. En Saulo es lo que nosotros podemos ver. Dios interrumpió la dirección de Saulo. Él llevaba un destino, Dios la cambió. Gloria a Dios por ello. Puedes levantar tu mano y decir, Señor, gracias porque tú has cambiado mi destino. Estábamos destinados al infierno, pero en Cristo Jesús ahora estamos destinados a la gloria eterna. Pero no simplemente ha cambiado nuestra dirección, sino también transforma nuestro fracaso en propósito. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 41, nosotros podemos ver esta historia de Pedro. Que Pedro en una ocasión le dice al Señor Jesús, Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Que él dijo, nunca te voy a negar, nunca. Y todos conocemos la historia. 50 días antes, Pedro había negado 3 veces al Señor. Había llorado amargamente. Seguramente pensó que su ministerio, su vida, su historia, todo había cambiado. A veces leemos a la ligera esta historia, pero cuando yo meditaba y esa palabra, ese statement, esa declaración cuando dice, y lloró amargamente. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué lloró amargamente Pedro? Porque negó a Jesús, traicionó a Jesús. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué no nos das ese sentir a cada uno de nosotros? Llorar amargamente cuando te negamos, cuando te traicionamos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de confesar, que tu Espíritu Santo traiga una convicción en nuestra vida que nos haga llorar amargamente y decir, Señor, perdónanos. Pedro había negado al Señor y pensaba que era el final. Sin embargo, después del Pentecostés, ocurre un acontecimiento más extraordinario en la historia y del Nuevo Testamento. El mismo hombre que tuvo miedo de una criada, cuando le dijo, tú eres uno de ellos, hablas como ellos, te conduces como ellos. Él maldijo a Jesús y se fue. Una voz de una mujer, una sirvienta, lo atemorizó. Pero después de 50 días en el Pentecostés, ahora este hombre predicaba delante de las multitudes con poder y autoridad.
Y el resultado fue, fíjese, el resultado lo vemos en Hechos 2:41. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Dios transforma tu fracaso, lo transforma en un propósito. En el plan divino de Dios no hay fracasos. Es un proceso que Dios prepara para un propósito mayor. Los hijos de Dios no fracasamos. Es un proceso que Dios nos hace llevar para seguir confiando en Él y depositar nuestra fe en Él. Pedro, ese mismo hombre, ahora el Señor transforma su fracaso y ahora dice, ahora sí. Es el momento y es el tiempo de que tú me proclames. Me imagino, esa es mi interpretación, que cuando hubo las acusaciones que dijeron, tan borrachos, olvídate, judíos, son los que seguían a aquel nazareno. Me imagino que Pedro, al escuchar todas estas acusaciones, se recordó de aquel momento cuando él lo negó. Y cuando escuchó esas acusaciones, algo dentro de él, el Espíritu Santo, lo llenó de valentía y se puso en pie y en voz varonil y fuerte dice, varones hermanos israelitas. Empezó a llamar la atención a todo el mundo y empezó a confesar a Jesucristo como el Señor resucitado y que solamente en Él hay salvación. Eso es lo que el Señor puede hacer a través de tus fracasos. Levantar un hombre y una mujer en poder y autoridad, no para tu beneficio, sino para que Él sea glorificado. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, puedes usar mi fracaso para tu gloria y tu honra? Puedes decirle, Señor, puedes usarlo. Puedes usar mis temores para que tú seas glorificado. El Espíritu Santo transformó completamente su vida. No cambió solamente sus emociones. No cambió las emociones de Pedro. Al contrario, dio propósito a su valentía, dio propósito a su carácter, dio propósito a su liderazgo. Yo he conocido mucha gente, escuche bien, que en el mundo eran bravos. Eran bravos en el mundo y vienen a Cristo y se convierten en unas ovejitas mansitas, tranquilitos. Ya no hacen nada, nada dicen. Déjame decirte, amado hermano, que así como tú eras en el mundial, Dios le da propósito a tu carácter. No te va a quitar tu carácter. Ahora lo va a enfocar con propósito. Si antes eras agresivo para las cosas del mundo, ahora sea agresivo para las cosas del reino de los cielos. Si antes eras impaciente para las cosas del mundo, sé impaciente para las cosas del reino de los cielos. Dios le dio propósito a toda la personalidad de Pedro, igual que a Saulo. Así que le voy a dejar de tarea a usted. Haga un análisis de su persona. ¿Cómo era sin Cristo y ahora es usted con Cristo? Dios no nos cambia nuestro carácter. Dios les da dirección, les da sentido. Y eso es lo que hizo con Pedro. ¿Qué aprendemos de la vida de Pedro, la experiencia de Dios? Nunca desperdician nuestros fracasos. Nuestros errores no cancelan nuestro propósito. Y la gracia de Dios siempre es mayor que nuestro pasado. La gracia de Dios es mayor que nuestro pasado. Nosotros, amados hermanos, el enemigo es el acusador de nuestras almas. Y viene y le dice a Jesús, mira, él era esto. Mira José, Juan, Pedro, Eduardo. Me imagino a Jesús bien tranquilo. Eso es lo que ellos eran antes sin mí. Pero ahora conmigo son redimidos. Son santos, son santificados. Llegará el momento donde serán glorificados para que vivan juntamente conmigo por toda una eternidad. La gracia de Dios siempre es mayor que tu pasado y la gracia de Dios es mucho mayor que tu pecado más avergonzoso en esta tierra.
la gracia de Dios cubre toda multitud de pecados. Quizás alguien piense el día de hoy he fallado demasiado, he cometido demasiados errores, he perdido demasiado tiempo. Esta historia de Pedro, mis amados hermanos, amada iglesia Fone en español, nos demuestra que un fracaso no tiene la última palabra ni la dirección de nuestro destino. Cristo Jesús es el que le da la dirección a nuestra vida, es el que da dirección y propósito a nuestro presente el día de hoy. Punto 3. Pablo y Silas, cuando Dios transforma tu prisión en testimonio. Te cambia tu dirección, cambia tu vida totalmente, pero también Dios transforma tu prisión en un testimonio. Y esta historia la encontramos en Hechos 16, 22 y 34. En contexto histórico, Pablo y Silas fueron golpeados, estaban predicando el Evangelio. Vaya y escudriñe esa historia hermosa también. Estaban predicando el Evangelio, los vienen, los apresan, los encierran, los golpean, los azotan públicamente, los encarcelan, pero encerrados en la cárcel de Filipos, ellos, hablando de un término humanamente, parecía un fracaso ministerial. Ellos andaban predicando el Evangelio de Jesucristo, vienen apresados a la cárcel, encarcelados con cepos, pies y manos. Esto podemos hablar mucho en cuestión de ministerio, lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces nos hemos encontrado como siervos, como maestros de escuela dominical, como maestros encerrados en la cárcel, cepos, esposas en las manos. Yo no sé por qué. Pero ellos estaban predicando el Evangelio. Y a veces nosotros, yo lo he hecho. Señor, si yo te sirvo, ¿por qué esto? Señor, si yo he dedicado mi vida, ¿por qué esto? Señor, si yo he dedicado mis finanzas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, Pablo y Silas se encontraban en esa situación. Estaban predicando el Evangelio y ahora se encuentran en la cárcel. Pero esto es lo hermoso, que Dios estaba escribiendo una historia hermosísima. En Hechos 16, 25, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y eso yo lo aprendí. Yo dije, cabezón, si estás en tu cárcel, tienes las esposas en tus manos, tienes el cepo en tus pies, ponte a adorar y exaltar al Señor. No te quejes, no busques culpables. Adora y exalta a tu Señor. Pero a medianoche, en lo más oscuro, en lo más silencio de la noche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Yo no sé qué cantaban. La narrativa bíblica del escritor no lo describe, pero dice que cantaban. Me imagino que cantaban con ánimo, con entusiasmo, que los demás presos los oían. Algo extraordinario podemos observar en esta escena. No estaban alabando porque todo estaba bien. Alababan a Dios porque confiaban en Él, tenían su fe y su esperanza en Él. Cuando ellos personalizaron su fe en la persona de Cristo Jesús, es cuando ocurrió el hecho. Amados hermanos, no simplemente tener en conocimiento, en la fe en la persona de Cristo Jesús, es llevarlo a la acción. No te preocupes, ocúpate para que Dios sea manifestado. En medio de todo ello, Pablo y Silas cantaban himnos y exaltaban el nombre del Señor. Hechos 16, 26 dice, cuando ellos estaban cantando, adorando al Señor, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Las cadenas cayeron y las puertas fueron abiertas. Pero esto es lo hermoso, que el milagro más maravilloso no fue el terremoto, no fue que las esposas de los brazos, las manos de nuestros hermanos se quebraron, el cepo de sus pies fue quebrado,
que la puerta de la cárcel fue abierta para que ellos salieran en libertad. Ese no es el enfoque de esta historia. El enfoque de esta historia y el evento más hermoso de esta historia fue la conversión del carcelero de Filipos y toda su familia a Cristo. Por años, niños creyendo en la escuela dominical y cantaban y Dios les libertó, sus cadenas fueron rotas, la puerta fue abierta, ellos estaban libres para salir. Pero la misma historia nos da testimonio. Pablo y Silas no se fueron. Ningún preso salió aunque las puertas estaban abiertas. ¿Por qué? Porque el propósito no era la libertad meramente física de ellos, sino la libertad espiritual del carcelero y toda su familia y todo el pueblo de Filipos. El pueblo de Filipos necesitaba una manifestación sobrenatural del poder del Evangelio de Jesucristo, y es ahí donde no es el terremoto, no es lo que sucedió en la cárcel, sino el acontecimiento espiritual y eterno que el carcelero y toda su familia experimentaron. Y no cabe duda que aún todos aquellos presos que se encontraban ahí pudieron alcanzar salvación en Cristo Jesús. A veces nosotros decimos: Señor, ¿puedes abrir la puerta? Señor, ¿puedes quitar mis cadenas? Señor, ¿puedes quitar el cepo de mis pies? Señor, mira mi prisión. ¿Puedes traer libertad a ello? Déjame decirte, Dios lo puede hacer. Y esta es una experiencia que no lo rectifica. Dios lo puede hacer. Pero esto es lo más hermoso, que Dios quiere usar tu prisión para traer salvación y bendición a alguien más. ¿Ouch o amén? ¿Qué prefiere decir usted? No, pero es que yo quiero que el Señor me libre de todos mis temores, de todas mis angustias. Él lo hace y lo puede hacer. Pero el Señor, como sus hijos, nos permite pasar algunas circunstancias en nuestra vida porque Él quiere darse a conocer y Él quiere que otros lo conozcan a Él a través de nuestras prisiones. El mayor milagro no fue el terremoto, como dije al principio, fue la conversión del carcelero y toda su familia. ¿Qué aprendemos el día de hoy? A veces Dios no cambia primero tus circunstancias, primero cambia tu corazón. Si estamos pasando alguna adversidad, Dios no quiere cambiar tus circunstancias. Él las puso con un propósito, y el propósito es cambiar nuestro corazón. Cambiar el lugar donde está depositada nuestra fe y nuestra confianza. Eso es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Y de nuestras pruebas, de nuestras prisiones, Él desea transformar a otras personas. Amada familia Foni en español, como aplicación. Muchos de nosotros el día de hoy atravesamos por prisiones modernas, si puedo llamarlo así. Ansiedad, depresión, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, y puedes seguir la lista. Déjame decirte que Dios sigue obrando aún en medio de estas prisiones actuales. Aún en la prisión de tu ansiedad, aún en tu prisión de depresión, aún tu prisión de falta de finanzas, aún la prisión de tu enfermedad, en los conflictos familiares, aún en medio de esa prisión que tú te sientes que no sabes qué hacer, no encuentras la salida, Dios está obrando en medio de ti. Aunque no pueda ver, estás obrando, lo cantamos. Pero ¿realmente lo crees? ¿Realmente crees que Dios está obrando en tu vida? Qué hermosa bendición que nosotros podemos tener el día de hoy con estas experiencias. Que ahora nos afirman nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Él lo puede hacer. Aún en medio de nuestras prisiones, Él sigue obrando. Nuestra adoración puede convertirse en el testimonio que otras personas necesitan. En medio de la aflicción, en medio del dolor, que podamos escuchar o que puedan escuchar de nosotros nuestra alabanza y nuestra exaltación hacia Él. Concluyo con esto, amada familia. Si observamos el patrón de estas tres historias hermosas, estas tres historias
que afirman nuestra fe el día de hoy. Saulo recibió una nueva dirección. Pedro recibió un nuevo propósito. Pablo y Silas descubrieron un nuevo poder. Los tres vieron acontecimientos inesperados. Los tres fueron transformados. Los tres continuaron confiando en Dios. Dirección, propósito y nuevo poder. Amada familia Ford en español, la diferencia no estuvo en las circunstancias. La diferencia fue en estas narrativas es que Dios siempre intervino. Dios siempre se manifestó. Eso es la gran diferencia. Así que la aplicación para nuestra amada familia Ford en español es la siguiente. Muchos llegamos a este país buscando oportunidades, mejor estilo de vida, vivir mejor. Y gloria a Dios porque Dios nos ha bendecido. Dios ha bendecido ese esfuerzo, ese anhelo. Porque también el bíblico, el que trabaja tiene recompensa, el que no trabaja no hay recompensa. Y si algo distingue al pueblo hispano y latino es de que nosotros somos trabajadores. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado a muchos de nosotros. Pero tal vez tú estás atravesando momentos difíciles. Tal vez estás en espera de algunos documentos migratorios. Tal vez estás enfrentando desafíos económicos. O tal vez como padre estás luchando mantener unidos a tus hijos en medio de una cultura diferente en la cual tú fuiste creado. Lidiando con nuestros hijos, con nuestras generaciones en una cultura diferente. Tal vez estás enfrentando enfermedad, incertidumbre en tu vida. Déjame decirte, amada familia, Ford en español, no importa cuál sea tu situación el día de hoy, el mismo Dios que transformó a Saulo, el mismo Dios que transformó los fracasos de Pedro y el mismo Dios que manifestó el poder a Pablo y Silas sigue escribiendo historias el día de hoy. Quizás tu milagro no llegará como tú lo esperas. Quizás Dios no quitará inmediatamente la dificultad en tu vida. Pero sí Él ha prometido caminar contigo y transformar tu vida en medio de cualquier adversidad. Pablo lo experimentó él mismo. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tal vez hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, necesitas un hecho de Dios. Tal vez el día de hoy necesitas una intervención divina de Dios. No simplemente desear una mejor semana o una solución temporal. Necesitas una intervención divina en tu vida. La buena noticia el día de hoy es que el Dios del libro de los Hechos sigue actuando el día de hoy. Mi pregunta hacia ti es: ¿tú lo crees? ¿Tú crees que el poder de Dios que se manifestó en estas tres historias contempladas puede hacerlo en tu vida? ¿En cuál de estas historias clasificas? ¿En cuál de estas historias tú encajas? ¿Cómo deseas que Dios se manifieste en tu vida? Dios sigue actuando el día de hoy. Él sigue encontrando a los perdidos a través de tus experiencias. Él sigue obrando en medio de tu aflicción, de tu dolor, para alcanzar a aquellos que están a tu alrededor y no le han conocido. Él quiere usar el día de hoy tu situación para restaurar lo caído igualmente en tu vida y los que están a tu alrededor. Él sigue abriendo puertas donde parece que no hay salida. Y Él sigue transformando vidas para su gloria.
Amada familia, los acontecimientos que cambian, las circunstancias, los hechos de Dios transforman el corazón. Lo repito, los acontecimientos cambian circunstancias, pero los hechos, la manifestación de Dios transforma el corazón. Y cuando Dios transforma el corazón, la historia completa de una persona cambiará en su totalidad. En medio de tu aflicción, en medio de tu necesidad, Dios puede traer cambios y tener esa intervención divina. Dios lo puede hacer, pero Dios está más interesado en trabajar en tu corazón. Está interesado en trabajar en el corazón como matrimonio. Está interesado en trabajar en el corazón como familia. Él está interesado en transformar nuestro corazón. Te voy a decir por qué. Porque estas circunstancias que nosotros estamos enfrentando, Dios transforma nuestro corazón. Él nos llevará a otro nivel, pero conforme nosotros subimos a diferentes niveles, las circunstancias y las adversidades igualmente serán mayores. Pero si nosotros aprendemos desde abajo que en estas circunstancias Dios ha sido fiel, nuestro corazón ha sido transformado, Dios nos promueve, hay dificultades y adversidades, pero nosotros hemos conocido que Él ya ha sido fiel, nosotros somos promovidos, las situaciones siguen más fuertes, nosotros seguimos creciendo hasta llegar a la plenitud de ser como Cristo. Llegará el momento, y esa es la promesa, que un día seremos como Él es, cuando dejemos este mundo y vivamos una eternidad con Él. Pero mientras estemos en este mundo, siempre tendremos aflicción. Y Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Puestos de pie, ahí donde tú te encuentras el día de hoy, ¿cuál es tu adversidad? ¿Qué es lo que te ha quitado el sueño, el hambre? ¿Qué es lo que te pone de mal humor? ¿Qué es lo que te produce coraje, indignación en tu vida? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, gracias porque tú todo lo sabes de mí? Gracias porque tú lo conoces. Puedes ahí en tus manos, allí donde tú estás, levantar tu mano y decir, Señor, que seas valiente. Le puedas decir, Señor, he estado orando para que tú cambies mis circunstancias. He estado orando para que tú abras puerta. Pero el día de hoy ya no te lo voy a pedir. Atrévete a decirle, Señor, cambia mi corazón. Transforma mi corazón. Para que pueda ver con tus ojos el propósito divino y eterno de mi aflicción. Para que pueda ver con propósito divino y eterno mi dolor, mi necesidad. Y yo pueda exaltarte y glorificarte. Padre mío, dile, Padre mío, transforma mi corazón.